¿Qué tal, queridos hermanos? En esta ocasión estamos en el estudio de congregación que se va a estar viendo en la semana del 10 al 16 de febrero del 2025. Vamos a estar analizando el capítulo 22, los párrafos son del 7 al 14 y sin lugar a dudas nos va a enseñar cosas muy importantes las cuales nosotros podemos poner en práctica. Así es que es la continuación del capítulo 22. Que se haga la voluntad de Jehová es el título que vamos a estar viendo y vamos a ver el subtítulo Buscamos y encontramos a los discípulos. Está basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 4 a 9. Vamos a comenzar entonces con la pregunta del párrafo 7 que hace referencia a lo siguiente. ¿Qué hicieron Pablo y sus compañeros cuando llegaron a Tiro? Bueno, el relato de Hechos 21:4 nos dice que buscaron y encontraron a los discípulos y al encontrarlos, muy probablemente se hospedaron en la casa de alguno de ellos, porque dice el texto que se quedaron 7 días en Tiro. Así es que, bueno, pues buscaron el hospedaje, los hermanos con la hospitalidad necesaria los tuvieron ahí durante 7 días en ese lugar. Así es que qué importante es buscar a los hermanos para cumplir con el objetivo que era llevar el dinero y por supuesto Pablo para otras actividades que tendrían que hacer. Ahora bien, mire, la pregunta número 8 dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir Hechos 21:4? Bueno, que mediante el Espíritu Santo los cristianos de Tiro comprendían que Pablo iba a sufrir mucho y debido a que ellos se preocupaban, le rogaron a Pablo que no fuera para Jerusalén. Querían evitar el sufrimiento, pero Pablo estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová. Seguramente usted recordará que eso fue lo que aprendimos precisamente en la semana pasada, cuando Pablo decía que el Espíritu le decía que allá iba a sufrir cadenas y pues maltrato físico. Sin embargo, él tenía el deseo y la voluntad de cumplir el propósito de Jehová y que Jesús le había encomendado para que fuera apóstol a las naciones. Así es que, efectivamente, este texto da a entender que Pablo efectivamente iba a tener ese tipo de situación, pero él estaba preparado para ello. Ahora bien, mire, vamos a hacer las preguntas de los párrafos 8, en este caso 9 y 10, y tiene 2 incisos. En el caso del inciso A, refiere lo siguiente. ¿De qué se pudo haber acordado Pablo al ver lo preocupado que estaban los hermanos de Tiro? Bueno, pues no era para menos que estuvieran preocupados, pues le iba a pasar algo no deseable para nadie. La respuesta es la siguiente. Tal vez recordó que los discípulos de Jesús reaccionaron de manera parecida cuando Jesús les explicó que iría a Jerusalén y que allí sufriría mucho y lo matarían. Por ejemplo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, no seas tan duro contigo mismo. Eso jamás te va a pasar a ti. Pero Jesús le contestó, ponte detrás de mí, Satanás. Jesús estaba decidido a hacer lo que Jehová le había encargado, aunque eso le iba a costar la vida. Pues de la misma manera, Pablo iba a hacer esto. Es decir, Pablo se sentía igual que Jesús, sabía lo que iba a ocurrir, pero él sabía que tenía que cumplir con la voluntad de Jehová y estaba muy preparado para hacer esto. Ahora bien, mire, la pregunta B refiere lo siguiente. ¿Qué prefieren hacer la mayoría de las personas? ¿Pero qué dijo Jesús? Bueno, mire, la mayoría de las personas prefieren seguir la ley del mínimo esfuerzo. Sin embargo, Jesús dejó claro que sus discípulos debían tener una mentalidad diferente. Dijo, si alguien quiere ser mi seguidor,
que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y que me siga constantemente. Seguir los pasos de Jesús es lo mejor y lo correcto, pero no es lo más fácil. Y la ilustración muestra que para seguir a Jesús debemos estar dispuestos a hacer sacrificios, como pasar más tiempo en la predicación o acompañar a algún hermano a hacer un estudio o una revisita. Pero como usted puede ver ahí en la imagen, pues quizás usted considere que tiene que hacer algo más importante que estar en el servicio. Y es por eso que algunos pues incluso son muy checadores en cuanto al tiempo. Mire que efectivamente lo mínimo para muchos es lo mejor. Sin embargo, pues ahí podemos notar quién tiene la disposición adecuada en cuanto a lo que Jehová ha mandado. Qué interesante imagen podemos notar en relación con esto. Ahora bien, mire, vamos a pasar al párrafo 11. Este párrafo 11 hace referencia a la siguiente pregunta. ¿Cómo demostraron los hermanos de Tiro que querían a Pablo y lo apoyaban? Bueno, esto fue muy visible debido a que tanto hombres como mujeres y niños los acompañaron hasta la playa, ¿verdad? Y entonces el grupo entero se arrodilló y oraron juntos y se dijeron adiós. Fíjese, es muy interesante el hecho de que apreciaban mucho a los hermanos. Estuvieron 7 días y después siguieron hacia Jerusalén, pues como ya lo conocían, no quería que fuera para que no sufriera precisamente la situación que tendría que pasar. Sin embargo, Pablo estaba decidido a cumplir con la voluntad de Jehová. Ahora bien, mire, los párrafos 12 y 13 tiene 2 incisos. El inciso A dice lo siguiente. ¿Qué historial de servicio tenía Felipe? Bueno, mire, Felipe tenía un largo historial de servicio a Jehová, ya que unos 20 años atrás en Jerusalén, los apóstoles lo habían puesto a cargo del reparto de la comida en la recién formada congregación cristiana. Adicionalmente a esto, Felipe llevaba muchos años muy activos en la predicación. Podemos nosotros recordar que cuando los discípulos salieron de Jerusalén por la persecución, él fue a Samaria y se puso a predicar. Y más tarde le enseñó la verdad al eunuco etíope y lo bautizó. Así es que pues tenía todo un historial en cuanto a la predicación y eso era algo excelente. Eso es lo que dice la pregunta del inciso B. Mire, ¿por qué es Felipe un buen ejemplo para los cabezas de familia? Bueno, porque Felipe, a pesar de que pasado varios años él no había perdido para nada el entusiasmo por la obra, seguía muy ocupado en la predicación y por eso Lucas lo llama el evangelizador. Es decir, la fama que tenía de predicar pues iba precedido a esta forma de cómo le llamaban. Además, la Biblia dice que para entonces tenía 4 hijas que profetizaban, lo que da a entender que siguieron los pasos de su padre en el ministerio. Ya que Felipe no solo enseñó a otros, sino que también, ¿qué hacía con su familia? Bueno, pues también la alimentó en sentido espiritual, en este caso, a su familia, y por eso es que toda la familia adoraba a Jehová. Mire qué interesante es esto, hermanos, en relación con un buen ejemplo, porque a pesar de tener hijos, pues Felipe también pudo ayudarles a sus hijas y él también cumplía con sus actividades en el ministerio. Ahora bien, mire, vamos a la pregunta del párrafo 14. ¿Para qué sirvieron las visitas de Pablo a los hermanos
¿Y qué oportunidades parecidas tenemos hoy? Bueno, mire, aquellas visitas sirvieron para animarse unos a otros y efectivamente la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 12, ahí Pablo dice que nos animemos unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. Efectivamente, hoy en día nosotros también podemos disfrutar de oportunidades parecidas. Podemos dar y recibir mucho ánimo si les abrimos nuestro hogar, por humilde que éste sea. Por ejemplo, el superintendente de circuito y su esposa, y de acuerdo a lo que dice Romanos 12:13, pues seamos siempre hospitalarios. Así es que veremos cómo es que el beneficiarnos de mostrarle nuestra hospitalidad a nuestros hermanos en este sentido, esto es muy gratificante a la vista de nosotros y por supuesto a todas las actividades que da el hermano y su esposa con el ánimo necesario para que nosotros salgamos fortalecidos. Así es que esas visitas de nuestros hermanos son importantes y nos dan el ánimo necesario para seguir adelante. Ahora bien, mire, en esta parte se nos pide que veamos dos recuadros que nos sirven para ampliar los términos en relación de lo que acabamos de leer. El primero de estos tiene el título Cesarea, capital de la provincia romana de Judea. Mire, dice lo siguiente: en los años que abarca el libro de Hechos, Cesarea era la capital de la provincia romana de Judea. Era la sede de las fuerzas militares romanas de la zona, y allí estaba la residencia oficial del gobernador. La fundó Herodes el Grande, quien le puso el nombre Cesarea en honor a César Augusto. Tenía todos los edificios típicos de las ciudades paganas, influidas por la cultura griega. Un templo para adorar a César Augusto, un teatro, un hipódromo y un anfiteatro. La mayoría de sus habitantes eran de origen gentil. El puerto de la ciudad de Cesarea era toda una obra de ingeniería. Herodes lo llamó Sebastos, nombre griego para Augusto, y tenía un rompeolas enorme que protegía al puerto de la fuerza del mar. Así los barcos podían entrar y salir fácilmente. Con este puerto, Herodes quería que Cesarea fuera más impresionante que Alejandría y se convirtiera en el centro principal de comercio del Mediterráneo oriental. Aunque nunca lo superó, alcanzó fama internacional por su posición estratégica dentro de varias rutas comerciales muy importantes. Bueno, pues mire, esto es algo muy interesante en relación con el lugar, pero sigue diciendo lo siguiente: Cesarea fue una de las ciudades en las que Felipe el Evangelizador predicó las buenas noticias, y al parecer allí crió a su familia. También era la ciudad donde vivía el centurión romano Cornelio y donde se hizo cristiano. Pablo fue a Cesarea en varias ocasiones. Poco después de hacerse cristiano, sus enemigos planearon matarlo y los discípulos de Jerusalén se lo llevaron a toda prisa a Cesarea. Recorrieron unos 90 kilómetros, 55 millas, hasta llegar al puerto de Cesarea, donde lo embarcaron para Tarso. Además, al final de sus dos últimos viajes misioneros, Pablo pasó por el puerto de Cesarea de camino a Jerusalén. Más tarde estuvo 2 años preso en el palacio que tenía allí Herodes, donde pudo hablar con Félix, Festo y Agripa. Después fue en barco a Roma. Pues mire qué interesante es el contexto que hay de Cesarea y por supuesto lo que Pablo y algunos que lo acompañaron pues tuvieron que hacer. Sin lugar a dudas, este lugar era muy representante en relación con
Julio César y efectivamente todo lo que se hizo con relación a su aspecto político, pero también todo lo que se hizo en relación con el cristianismo y cómo es que hubo personas que aún estando en este lugar eran hábiles predicadores de la palabra de Jehová. Muy bien, ahora el siguiente recuadro tiene el título ¿Podían las mujeres ser ministras en la congregación? Bueno, mire, vamos a leer este cuadro ahora. ¿Qué funciones desempeñaban las cristianas en la congregación del siglo I? ¿Podían ser ministras religiosas? Jesús les mandó a sus seguidores que predicaran el mensaje del reino e hicieran discípulos. Así que todos los cristianos, sin importar su sexo ni edad, tienen que obedecer ese mandato de predicar o ser ministros de las buenas noticias. Así lo confirman la profecía de Joel capítulo 2 versículos 28 y 29, que como indicó Pedro, tuvo uno de sus cumplimientos en el Pentecostés del año 33. En los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, e incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré parte de mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán. Como ya vimos, Felipe el evangelizador tenía 4 hijas que profetizaban, así es que efectivamente vimos cómo se cumplió esta parte y cómo es que efectivamente así es como se desempeñaban en la congregación del siglo I. Sin embargo, este cuadro concluye diciendo lo siguiente. Ahora bien, ¿qué puede decirse de la enseñanza dentro de la congregación? Bueno, la palabra de Dios deja claro que los únicos que pueden enseñar en la congregación son los hombres que hayan sido nombrados superintendentes o siervos ministeriales. Esto con relación a lo que hace referencia a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, y Tito, capítulo 1, versículos 9 al 15, que de hecho en el estudio de la revista Atalaya, cuando vimos las características para los ancianos, pues esa fue la parte que estuvimos analizando. Pero efectivamente, para los ancianos, nunca se hace referencia a mujeres. De hecho, Pablo dijo en 1 Timoteo 2:12, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, más bien debe estar en silencio. Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, desde entonces hasta la actualidad, la enseñanza forma parte de los varones en las congregaciones cristianas, en las congregaciones que aplican lo que el apóstol Pablo dijo que se hiciera. Por supuesto, habrá lugares en donde no, y bueno, pues eso es respetable en el sentido de que cada quien puede tener o hacer en una asamblea lo que ellos consideren que sea prudente. Sin embargo, está claro que a la luz de las Escrituras eso no es así. Por lo tanto, esta información fue muy importante para que nosotros podamos comprender cómo era el desarrollo de, en su momento, las reuniones, cómo o quién llevaba la delantera y, por supuesto, el hecho de entender de que Jehová era quien lo organizaba para que se hicieran las cosas de esa manera. Bueno, sin lugar a dudas pudimos sacar muchos aspectos muy interesantes e importantes de este estudio del libro de congregación y sin lugar a dudas tendrá usted material suficiente y necesario para que usted pueda comentar en las reuniones, que ese es el propósito de este canal, que usted pueda comentar y comprender la información que proviene de la Biblia. Pues muy bien, hermanos, este fue el estudio bíblico de congregación y esta es la última parte de la reunión entre semana que corresponde a los días 10 al 16 de febrero del 2025. Pues esperemos que toda esta serie de videos que forman parte de todas las partes de la reunión entre semana le puedan servir a usted para comentar y comprender en las reuniones. Bueno, pues le deseamos
un buen día y que espere la parte de la próxima semana que comenzará el 17 de febrero. Que tenga buen día.